Hablaremos en primer lugar de el satanismo religión. Y en cuanto nos ponemos a reflexionar sobre este asunto, no podemos dejar de llegar a esta asombrosa comprobación. La misma historia del satanismo religión se confunde con la historia de las religiones. Esta conclusión es tan enorme que requiere una explicación. La historia de las religiones está muy adelantada actualmente en sus investigaciones. No habla mucho en general de Satán. Los demonios no tienen en ella más que un lugar muy restringido. El historiador de las religiones se dedica a describir objetivamente las creencias religiosas de los pueblos, a nombrar a los dioses, a indicar los atributos de cada una de las divinidades adoradas por tal o cual grupo humano. Expone también los ritos mediante los cuales se honraba a estos dioses. No llega en principio a un juicio de valor, no hace metafísica y mucho menos teología cristiana. Pero ¿podemos evitar aquí recurrir a esta última? Puesto que hablamos de Satán y de su presencia en el mundo, ¿no debemos colocarnos en el punto de vista cristiano? El único punto de vista según el cual Satán está exactamente situado donde se halla, efectivamente, en el cuadro general de todos los seres. ¿Qué nos dice entonces el Evangelio? ¿Qué han dicho los padres de la Iglesia? ¿Qué nos enseña la teología cristiana con respecto al tema de las religiones paganas? El Evangelio, y nunca podríamos insistir bastante sobre esto, da a Satán ese título increíble y sin embargo necesariamente cierto, puesto que es Jesucristo en persona quien así lo da: príncipe de este mundo. ¿Cómo semejante título puede pertenecer a Satanás si las divinidades paganas no son lisa y llanamente demonios? Los padres de la Iglesia lo han comprendido así en forma unánime. Para ellos no existe la menor duda sobre este punto. Los dioses paganos son demonios. Los oráculos paganos, los de Dodona o de Delfos, y los otros menos célebres, son oráculos demoníacos y manifestaciones de satanismo. La teología cristiana ha adoptado naturalmente este punto de vista. La descripción histórica de los paganismos antiguos o modernos no es para nosotros una diversión del espíritu, una curiosidad literaria cualquiera. Es la deplorable comprobación de la dominación de Satanás entre los hombres. Nos podemos preguntar, claro, ¿cómo ha podido hacerse esta toma de posesión de las adoraciones y de las imploraciones humanas por Satán y sus demonios? Bueno, parece haberse hecho insensiblemente, como un deslizamiento inconsciente, como una especie de realismo rudimentario. Los historiadores de las religiones, en efecto, admiten en general que en todas las religiones la existencia de un Dios supremo, de un Dios soberano, todopoderoso y todo bondad está reconocida. Pero que estas mismas religiones relegan casi siempre a este Dios a una lejanía y reservan los homenajes a un mundo de divinidades inferiores, buenas o malas, que se entienden como subordinadas al Dios soberano, pero que se consideran más próximas a nosotros, más mezcladas ante nuestro destino, más útiles, por consiguiente, para invocar o para conjurar. Finalmente, en buen número de paganismos son las fuerzas malhechoras las que se considera más urgente conciliar y a las cuales se ofrecen sacrificios rituales. Este realismo rudimentario, esta manera de recurrir en cierto modo a lo más urgente, parece haber sido el origen de todas las mitologías paganas, de todos los ritos paganos y de sus ulteriores mezclas
en sincretismos prácticos de los cuales el Partenón de Agripa nos da un indicio. Lo que es indudable es que a los ojos de los judíos, y mucho más aún de los cristianos, todas las divinidades no podían ser más que demonios. De aquí la lucha heroica de parte de los judíos en tiempos de los macabeos, sobre todo, y de parte de los cristianos durante todo el período de las persecuciones sangrientas. De allí esta especie de horror sagrado que los cristianos sentían frente a lo que ellos llamaban los ídolos, es decir, los vanos simulacros del culto demoníaco pagano. Desde el punto de vista que adoptamos aquí, es evidente que la historia de las religiones, si ponemos a un lado la única religión verdadera, la de los patriarcas, luego la de Moisés y por fin nuestra santa religión, no es otra cosa que la historia del satanismo. Y es sólo así que podremos comprender la expresión de nuestro Señor. Él es el príncipe de este mundo, ha dicho Jesucristo por Satanás. Cuando comparamos la exigüidad del culto del verdadero Dios, de Yahvé primero, luego del Verbo encarnado, a la inmensidad del dominio de los falsos dioses, nos vemos obligados a reconocer que si Jesús es el verdadero Rey, tuvo mucha razón cuando dijo: «Mi reino no es de este mundo». Y comprendemos así la insistencia con la cual en las ceremonias del bautismo cristiano se multiplicaban y todavía se multiplican, cuando se hace bien y cuando se hace como lo indica la sagrada tradición de la Iglesia, exorcismos para expulsar al demonio. Dichos exorcismos se encuentran en innumerables ocasiones en la liturgia católica tradicional. Cuando un sacerdote hace agua bendita, pronuncia sobre la sal que va a mezclar con ella las siguientes palabras: «Te exorcizo, sal creada por el Dios viviente, para que te conviertas en sal exorcizada para la salvación de los creyentes, para que seas para las almas y los cuerpos de todos los que te usarán un elemento de bienestar, para que todo lugar donde haya sido repartida sea alejada, echada, toda ilusión, toda malicia y toda emboscada del demonio engañador, así como todo espíritu inmundo, conjurado por aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego, así sea». Luego, igualmente, sobre el agua que está por bendecir, dice el sacerdote: «Te exorcizo, agua creada en el nombre de Dios Padre Todopoderoso», etc., para que te conviertas en agua exorcizada que aleje toda potencia enemiga, para que también seas capaz de alejar y desarraigar al enemigo mismo con sus ángeles apóstatas, por la virtud misma de ese mismo Jesucristo nuestro Señor. Y además dice: «Oh Dios, que para salvación del género humano has mezclado la sustancia del agua a tus más grandes misterios, atiende en tu misericordia nuestra invocación, para que esta criatura que es tuya reciba de la gracia divina el poder de alejar a los demonios». Por fin, en el día de la bendición de las aguas, en la magnífica liturgia del Sábado Santo, liturgia